Estimados todos, muy buenos días. Señor Procurador General, doctor Julio Contegrán, muchas gracias por la convocatoria. Hemos trabajado en consenso con los colegas de la provincia, reconociendo las singularidades de cada departamento judicial y consiguientes modalidades y estilos de trabajo. Nos proponemos exhibir el espacio común en el que nos desenvolvemos hoy como rama de asesores del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. Nuestras fortalezas y también nuestras debilidades, así como nuestros puntos de apoyo y nuestra mirada a futuro. ¿Dónde estamos hoy parados? En primer lugar, y de modo similar al curador de Bahía Blanca que recién nos precedió, recurrimos a ciertas estadísticas, con la salvedad y la reserva de que son provisorias, porque creemos en los patrones objetivos de medición. Y hemos solicitado entonces al Departamento de Estadísticas de la Procuración General el número de expedientes en los cuales hemos intervenido los asesores de la provincia, discriminado por materia en el año 2016. Ello arroja con carácter provisorio, en razón de las diferencias aún no resueltas en la modalidad de la carga efectiva de los datos en las respectivas asesorías, al número de 309.668, prácticamente 310.000 expedientes, en los cuales hemos intervenido los asesores a lo largo del año 2016. La fuerte presunción del Departamento de Estadística y la nuestra propia es que dicha cifra es baja y que obedece a un subregistro. Sin perjuicio de ello, nos permite extraer algunas ideas. Por ejemplo, la demanda principal hoy es violencia familiar. Luego, seguido por los casos de determinación de la capacidad jurídica, insanías y curatelas aún denominados los expedientes bajo esa voz. Luego le siguen las medidas de abrigo de los niños, luego las internaciones e inmediatamente después las demandas de alimentos en favor de niños menores de edad. Si nosotros sumamos esos ítems, esas materias, alcanzamos a un 55% de los temas tratados por los asesores a lo largo del año. Reitero, esta fuerte presunción de subregistración. Abuso sexual, por ejemplo, que en la tarea parece cuantitativamente muy importante en los últimos tiempos, representa un 1,1%, pero al mismo tiempo, si lo pensamos respecto al número general, son más de 3.000 casos en el año. Es un montón. Asimismo, el registro de salud mental de la Corte nos brinda el número de 12.327 personas bajo internación en distintas modalidades y lugares. Bien, en relación a los grupos que representamos, los niños, niñas y adolescentes, las personas con disminución en su capacidad mental. Los asesores desarrollamos y construimos día a día el acceso a la justicia de los vulnerables. Sabemos que involucra al sistema judicial, pero que no se agota en este. Y que somos conscientes de significar un fuerte punto de entrecruzamiento entre derecho y democracia. En el momento en que el discurso jurídico instaló la categoría de personas vulnerables, personas en condiciones de vulnerabilidad, se quiebra la igualdad formal de todos y aparece se amplía y se transforma el campo de los sujetos de derecho. Tamaña responsabilidad entonces la de los asesores de la provincia, en especial por la legitimación activa que ejercemos y que en muchos casos nos convierte en la llave de acceso a la justicia, en un proceso judicial donde hoy el juez cumple el rol de director que observa el principio de igualdad de armas a los fines de poner en capacidad y en igualdad a las partes.
y a la vez un representante del Ministerio Público que utiliza todas las herramientas jurídicas para que tanto los niños y adolescentes como las personas con sufrimiento psíquico puedan acceder a la justicia en igualdad real con el fin de alcanzar la ansiada tutela judicial efectiva. La mirada referida, la nueva incorporada a través del valor de la igualdad y plasmada en las 100 reglas de Brasilia, ubican al asesor como un órgano del Estado que debe participar activamente junto a las personas que representa, defendiendo la efectividad de sus derechos. Ello ha significado hace ya tiempo el ayornamiento del rol del asesor, a la luz de la reforma constitucional del año 94 y la lectura del derecho todo, el de fondo y el procesal. El segundo al servicio del primero desde una mirada de derechos humanos. La tarea entonces ha cambiado porque una vez más el contexto se ha modificado. Y si miramos nuevamente las estadísticas por materia que nos brindó la dirección de la Procuración General, muchos de nosotros sabemos que hace 10 años la distribución por materia era muy diferente. Por ejemplo, ocupaba un espacio cuantitativamente muy relevante los expedientes que eran efectos de la separación personal y el divorcio, los comúnmente llamados alimento, tenencia, visitas, o como lo llamaban en el Tribunal de Familia donde empecé, Combo 1. Los cambios en las familias, sin duda la explosión de diversas formas de vivir en familia, también generan respuestas e intervenciones diferentes. Importan nuevas estrategias y modos de trabajo, incorporación de herramientas y conocimientos, el alcanzar diagnósticos de vulneración en tiempo real y útil, y ejercer la asistencia o, en su caso, la representación ante organismos y fueros jurisdiccionales que correspondan, resultando la etapa de ejecución y seguimiento de sentencia fundamental. A su vez, hoy, los asesores ejercemos acciones de tutela de intereses colectivos respecto a nuestros representados. Así, por ejemplo, la acción llevada por la asesora de Mar del Plata, aquí a mi lado, en materia de educación especial, cuestiones de atención de salud mental por parte de Asesorías de La Plata, colegas de asesorías de nuestro departamento judicial e incluso por mi asesoría, y en relación a niños y adolescentes víctimas de catástrofe, así como personas afectadas en su salud mental, en el caso de la inundación de La Plata, acción incoada por la Asesoría 1. Cada día más se recurren a mecanismos alternativos como son las mesas de trabajo, que aunan a todos los actores involucrados, juez, asesor, fiscal de Estado, los profesionales de la interdisciplina, las víctimas, las múltiples áreas de gobierno según las obligaciones a cumplir. A 23 años de la reforma constitucional del año 94, ninguno de los presentes tenemos dudas que en el plano constitucional y convencional se han incorporado premisas que garantizan los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad, que nosotros como asesores representamos y asistimos. Nuestro desafío diario es el respeto y la efectividad de dichos derechos y garantías con el objeto de que tengan vigencia efectiva, no solo formal, bajo un modelo superador con enfoque de derechos humanos. Somos conscientes de que el reconocimiento de los derechos humanos implica para el Estado distintos niveles de obligaciones que le son exigibles y cuya vigencia no lo son solo en el ámbito de lo público, sino que también abarcan aquellas violaciones que se producen en el ámbito privado, generándose a su vez nuevos derechos, derechos de protección, como resulta en el abordaje de la violencia. En tercer lugar, escogemos determinados criterios judiciales que nos brinda la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, así como de fuente convencional, que resultan puntos de apoyo valiosos e insoslayables en la tarea. El primero, tantas veces reiterado, la aplicación del principio del interés superior del niño. Se define por la historia singular del caso, lejos de ritualismos formales, con valoración de contextos, en el marco de una circunstancia histórica determinada, sin concebirse un interés del menor puramente abstracto, que se determina frente a cada crónica singular, y por tanto su comprensión y alcance no puede extenderse a otros casos que tendrán siempre su propia identidad. En esto la Corte nos brinda frondosa jurisprudencia.
En segundo lugar, el interés superior del niño también se identifica con el respeto de sus derechos fundamentales y tiene primacía sobre intereses de los otros actores en el conflicto. Ello significa, por ejemplo, la ponderación de la prioridad de la familia de origen, por ejemplo, como criterio rector en el interés superior del niño, pero a su vez como prerrogativa no absoluta. En otros casos, cuando se pretende contraponer derechos y garantías de víctimas menores de edad versus aquellas de imputados de delitos, como puede resultar el estándar de plazo razonable, cabe recordar que en las observaciones finales para Argentina, ya en el año 2010, el Comité de los Derechos del Niño, intérprete por excelencia de la Convención, en palabras de la Corte Suprema Federal en el fallo Maldonado del año 2005, se instó al Estado argentino a que adopte medidas apropiadas para garantizar el pronto enjuiciamiento de autores de delitos sexuales cometidos contra niños. Más detalladamente, párrafo 76.c. Cuestión que importa entonces la realización de la debida diligencia, estándar profusamente recorrido a partir de la doctrina emanada del caso Velázquez Rodríguez versus Honduras de la Corte Interamericana. Por tanto, las demoras en el proceso no deberían resultar nunca en la negación de derechos y garantías de los niños y niñas víctimas ni de las personas privadas de su capacidad mental, y el tiempo es un recurso muy valioso. Luego, queremos resaltar el reconocimiento pleno de que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que vulnera los derechos humanos. Por ello, los Estados tienen la obligación de prevenirla, de facilitar el acceso de las víctimas a la justicia para obtener la reparación del daño, la garantía de no repetición y la sanción del culpable. Con fundamento en doctrina de la Corte Federal y de la Corte Interamericana, en reciente fallo, vale la pena señalarlo, la asesora de Lomas de Zamora interpuso recurso de casación contra el veredicto absolutorio del encartado en la causa Centurión sobre hecho de abuso sexual gravemente ultrajante y agravado por resultar su autor el encargado de la guarda de la víctima, por tratarse esta última de una menor de 18 años de edad y por la convivencia preexistente en concurso real con corrupción de menores agravada. Bien, hace ya más de 10 años la Suprema Corte ha hecho aplicación en los casos de violencia de género de un concepto material y luego estructural de la igualdad, asumiendo la obligación de velar por la no discriminación en temas de violencia contra la mujer y los niños, por ser este un grupo desventajado, evitándose colocar a la víctima frente a una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo continuo. En tal sentido, ya tienen mucho tiempo los fallos Oporto sobre violencia, Portillo sobre amparo, SHE sobre abrigo, más reciente del mes de julio de 2015, y aún más reciente el fallo GAM sobre Insaña y Curatela, de noviembre de 2015, donde se reafirma esta mirada. En este último fallo, la Corte visibiliza la cuestión de la violencia de género con fuerte aplicación de la doctrina Campo Algodonero versus México. En especial, recoge el párrafo 284 y reconoce las fallas sistémicas en el abordaje de la violencia de género y aborda la búsqueda de la garantía de no repetición a favor del grupo de mujeres y niños, al encomendar la elaboración de un protocolo para juzgar con dicha perspectiva. La aplicación del principio de realidad en relación a la intervención del asesor. Ante un planteo recursivo de la asesora de Zárate, la Suprema Corte, en un caso de daños y perjuicios, advierte el absurdo, con apoyatura en la aplicación del principio de realidad, motivado, dice ello, en la tarea que realiza el asesor, tarea de carácter ineludible, singular, de orden público, y en relación con el número de causas que tiene a su cargo, y adopta un criterio que flexibiliza, ni más ni menos, que el principio de preclusión, valorando la actuación útil en una causa. Luego, la importancia del factor tiempo en estas contiendas. Por un lado, la Suprema Corte ha reiterado y destacado el carácter adverso o negativo del factor tiempo como un devenir que se colma de conductas e inacciones de los hombres en los procesos judiciales, pero al mismo tiempo reconoce de manera expresa los necesarios tiempos que insumen los cambios en las vidas de las personas vulnerables y las urgencias que impiden, en su caso, por ejemplo, que los niños sigan esperando la posibilidad de inserción en el seno de una familia definitiva. De ahí la manda de toma de medidas de protección adecuadas en tiempos apropiados y reales. Exige ello la necesaria tarea de ponderación en función del interés superior.
Una dupla imprescindible, la adopción de integralidad de medidas para prevenir y eliminar la violencia, el abandono y las múltiples vulneraciones de derechos de nuestros representados. En tal sentido, la Suprema Corte de la Provincia confirma y realimenta con su doctrina algo que aprendimos en estos años en el territorio. Diariamente los niños y adolescentes se encuentran atravesados por situaciones de violencia y vulneraciones. La judicialización de dichas situaciones, generalmente a través de procesos urgentes, importa en algunos casos la actuación del fuero civil, de familia, además a veces se suma el fuero penal, y cuando resulta necesario ante omisiones muy fuertes del Estado, la interposición de acciones ante el fuero contencioso administrativo. Resulta una obviedad el decir que la referida multiplicidad de fueros no puede tornarse la vía que habilite decisiones contradictorias o, en su caso, vacías de contenido, o que conlleven la muy probable imposición de soluciones injustas por su dicotomía con la situación fáctica y el evidente perjuicio en el tiempo para los sujetos afectados. Menos admisible resulta aún que la intervención judicial, en definitiva el Estado, pueda agravar la situación de riesgo de las víctimas. El compromiso de las instituciones y actores que atienden estas problemáticas requiere la construcción de marcos, criterios compartidos, el conocimiento de las responsabilidades y límites de cada una, como así también la generación de prácticas que desde el respeto de los derechos humanos de niños y adolescentes y personas afectadas en su capacidad mental eviten la revictimización y coadyuven en el camino de la restitución de derechos. Por tanto, estos encuentros entonces son muy bienvenidos en función de rever lo hecho, definir dónde estamos y asumir prácticas en lo institucional que generen mayor valor social público al servicio de las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Muchas gracias y le doy la palabra a mi querida colega de Mar del Plata, la doctora Silvia Fernández.